El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Tomen asiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Leyendo el Evangelio de este domingo, en estos días pasados, pensando un poco y pidiendo la gracia a Dios en orden a esta predicación, he sentido así el impulso, me ha venido la idea de hablar, aunque sea brevemente, de algo muy importante, de algo que es un tesoro para México de manera particular, pero para el mundo entero también, que de alguna manera tiene relación con el Evangelio. El Señor habla de un fuego. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Ese fuego es el fuego que Cristo ha venido a traer y es en definitiva el amor de Dios. Es la palabra de Dios, es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo que es el amor del Padre y del Hijo que se comunica a nosotros por Jesucristo. En Pentecostés lo vemos, así literalmente, aparecerse en forma de lenguas de fuego. He venido a traer fuego. Y también el Señor habla de un bautismo, que es un bautismo doloroso, porque el Señor hace referencia a su pasión, a la cruz, a su muerte, una especie de bautismo de sangre. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. El Señor ansioso por morir en la cruz y derramar hasta la última gota de su sangre por nuestra salvación, del corazón abierto por la lanza de Cristo allí crucificado, brota, como dice el evangelista, sangre y agua que purifican al mundo. Allí está el bautismo que purifica y la Eucaristía, la sangre que transforma, que alimenta. Y ese tesoro que decía al principio, del cual brevemente quiero hacer mención, algo que tal vez ustedes ya conozcan, pero creo que tenemos que profundizar, especialmente nosotros aquí en México, en lo que eso significa, en el regalo inmenso que Dios nos ha hecho. Me refiero a la cruz del apostolado,
así llamada cruz del apostolado. Es aquella imagen que creo que tal vez la mayoría de ustedes conocen, aquella visión que tuvo Conchita Cabrera, ese regalo inmenso que Dios nos ha hecho a los mexicanos y al mundo entero. Esa mujer mexicana santa, beata ya, Beata Concepción Cabrera de Armida, que ha tenido muchas manifestaciones del Señor, ha sido un instrumento particular de Dios para estos tiempos, y ella tuvo una revelación particular de esa cruz. La recordarán ustedes, es una cruz que está como que envuelta en luz. En muchas representaciones no se puede representar esa luz o esa nube que hay detrás de la cruz, una nube luminosa, una luz que surge como en una nube, y allí está la cruz. Y en el centro de la cruz está el corazón de Cristo, envuelto en llamas. Es el amor del corazón de Cristo. Es un corazón que está sufriendo, está coronado de espinas, y es un amor traspasado. Está la lanza también que atraviesa su corazón. Y en la parte de arriba, como bien en la parte de arriba de la cruz, está la paloma, como descendiendo, que es, como saben, el Espíritu Santo. El Señor hace promesas magníficas en relación a esa cruz. Yo creo que todos deberíamos honrarla de manera particular, entronizarla en nuestras casas. Por lo que veo, ya aquí al menos hay 2 o 3 familias que tienen la cruz del apostolado ya entronizada en sus casas. Hay promesas enormes. Ahora voy a hacer referencia a algunas promesas. Pero cuando Conchita Cabrera tiene esa visión, ella la ve no como una imagen, nosotros la representamos en una imagen que tuvo que ser pintada lo mejor que se pudo. Ella la ve como es, viva. Voy a leer lo que ella describe en un momento. Esto ocurre en el año 1894, enero o febrero de ese año. Ya Conchita Cabrera era una mujer grande con sus hijos. En total tuvo 9 hijos, la mayoría de ellos ya habían nacido para esta época. Vivía con su esposo, mujer de San Luis de Potosí, y allí estaba, como de costumbre, iba a la iglesia, a la misa, y en el templo de los jesuitas, donde solía ir, allí tiene esta visión. Primero, algo que no entendió muy bien. Dice: vi como un mar de luz vivísima, con miles de rayos de oro y fuego. Mar de luz viva, ¿no? Rayos de oro y fuego. Y en el centro una paloma blanquísima con las alas extendidas como abarcando aquel torrente de luz. Esa fue la primera visión. Enseguida fue a contárselo a su director espiritual. El director espiritual dijo: pues esperemos, ¿no? ¿Qué querrá Dios con todo esto? Pasaron 2 o 3 días, nuevamente en el templo allí de la Compañía de Jesús. Dice: vi otra vez la paloma con las alas extendidas en medio de una luz clarísima, brillante, y debajo de ella una cruz grande en medio de nubes y sobre un fondo de luz. Aquí ya aparece la cruz. En el centro de la cruz estaba el Sagrado Corazón, un corazón vivo, palpitante, humano, rodeado con una corona de espinas, traspasado por una lanza y una pequeña cruz clavada en la parte superior del corazón. Una crucecita allí en el corazón de Jesús. ¡Qué cruz más bonita!, decía Conchita. Su director espiritual
le dijo, conociéndola y conociendo la misión que Dios le estaba confiando, le dice: Dios te ha elegido para salvar las almas, y especialmente por medio de esta manifestación, por medio de esta cruz, por medio del apostolado de la cruz. Esa cruz está llamada a difundirse por el mundo entero. En una de las revelaciones dice Conchita, está bien van a bajar un poquito. Ahí está. En una de las revelaciones le dice Jesús a Conchita: esta cruz salvará. Ahí está bien, no te preocupes, vuelve a tu lugarcito. Gracias. Me distraigo un poquito. Esta cruz salvará a México y al mundo, dice el Señor. Así que hay vinculadas gracias enormes en torno a esta cruz. Dios te ha elegido para salvar almas, muchas almas. Dios quiere que todos nosotros salvemos almas. La salvación de almas, de muchas almas, están vinculadas a nuestra vida espiritual, a nuestro sufrimiento, porque las almas se compran con el sufrimiento. Concretamente le dijo el Señor a Conchita: tú me darás muchas almas que te han de costar 1000 veces más que tus propios hijos. 1000 veces más que tus propios hijos. Una madre de 9 hijos, no solo que sufre al darlos a luz, sino todo lo que eso significa, ¿no? El cuidado, el crecimiento, el velar por ellos, la preocupación de que crezcan bien, en el orden físico y espiritual. Una mujer que ha quedado viuda con 9 hijos y que, además de toda su tarea, ¿no? La mayor parte de mi vida, dice, fue la ocupación de mis hijos. Y a la vez Dios estaba en primer lugar. Misa diaria, tiene escrito miles y miles de páginas, preciosísimas. La mayoría son revelaciones de nuestro Señor. ¿Cuáles son las promesas? Tal vez ya lo conocen, pero promesas enormes que Jesús le ha hecho a Conchita para aquellos que honren la cruz, la veneren y de alguna manera penetren en el misterio de la cruz y vivan el misterio de la cruz, con todo lo que significa. Dice: esta cruz ahuyentará al demonio. En primer lugar, gracia que necesitamos, los demonios andan medio sueltos en este mundo tan loco. No solo me refiero a algunas personas que padecen ataques particulares del demonio, sino en general el demonio ataca, especialmente en las familias. Donde está la cruz, el demonio huye. Por gracia de Dios, en Campeche hay al menos 4 cruces grandes en los 4 puntos cardinales de Campeche. Rogamos al Señor que sea protegido Campeche de los males que se avecinan y de todas las acechanzas del maligno. Tengo un testimonio también de una persona, una familia que me dice: pusimos una crucecita pequeñita en una de las habitaciones de nuestra casa, pues ese es el lugar donde más paz hay. Allí no podemos pelear y allí no podemos, el demonio no tiene permiso. Una familia que sufre ataques del maligno, allí es el único lugarcito que el diablo no se acerca. Una pequeña crucecita, pero bueno, ahuyentará al demonio. El demonio ha sido vencido con la cruz. Esta cruz esparcirá virtud. Claro que el Señor está con todas una fuente para derramar gracias al mundo entero, y especialmente la gracia que nos identifica con Dios y que nos comunica las virtudes más importantes: la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes cardinales infundidas por Dios: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. De allí se derivan todas las virtudes. Esparcirá virtud, como la luz que se difunde en las tinieblas. Otra promesa: curará los cuerpos y las almas.
Curación espiritual, lo más importante, pero también curación física. Pedir con fe, acercarse a Cristo a través de esta manifestación, pedir la intercesión de Conchita también, que ciertamente sigue con su misión desde el cielo y especialmente para los mexicanos. Y dice también el Señor que hará muchos milagros. Como si fueran poco estas cosas, ahuyentar el demonio, curar cuerpos y almas, difundir la virtud, esparcir la virtud y muchos otros milagros. Cuando uno intenta penetrar allí en el misterio de la cruz, leer un poquito, a Conchita especialmente, bueno, en primer lugar la cruz, esa cruz grande, representa todo el dolor del mundo, todo el sufrimiento humano de todos los tiempos, que son consecuencia del pecado. El sufrimiento, la muerte, el pecado mismo es consecuencia de aquel primer desorden, de aquel primer pecado original que entró por envidia del diablo. Todo eso está representado en esa cruz, la cruz grande. Todo lo que cargó Jesús en sus espaldas. Y el Señor se queja amablemente a Conchita, le dice: hay tanto dolor desperdiciado en el mundo. Aprender a sufrir es una gracia inmensa. Hay tanto sufrimiento en el mundo desperdiciado que si lo supiéramos ofrecer se salvaría este mundo y 1000 más si los hubiera. Las almas se salvan con la cruz, con el sufrimiento. Dios que nos comparte el sufrimiento, y ese sufrimiento que es consecuencia del pecado, del desorden, de la injusticia, todo eso si lo vivimos bien, pues es fuente de salvación para muchas almas, para 1 y 1000 mundos. Tanto dolor desperdiciado. Eso sucede también en nuestras vidas. Nos toca sufrir, nos quejamos, Padre Jorge, nos renegamos, queremos quitarnos la cruz y a veces desesperadamente le pedimos a Dios: quítame esto. Dios nos concede muchas gracias, pero por de pronto tenemos que vivir bien esa cruz que el Señor permite que vivamos, para mi bien espiritual, para el bien espiritual de muchas almas. En el centro de la cruz, como veíamos, está el corazón de Cristo, vivo, palpitante, como decía Conchita Cabrera. Y allí está todo el amor de Dios encerrado en un corazón humano que está vivo y que está sufriendo y que ha transformado el sufrimiento en una fuente de gracias, en instrumento de salvación. Cristo ha transformado el dolor en instrumento de salvación y nos invita a acercarnos a Él para que nosotros también vivamos el sufrimiento, para que podamos amar como Él amó. El corazón de Cristo, la cruz clavada en ese corazón de Cristo, la cruz pequeña, es, dicen, la cruz de Cristo, los dolores más íntimos de Jesús. Los dolores como hombre, como Dios hecho hombre, allí sus dolores más íntimos. Como decía nuestro Señor en sus manifestaciones a Santa Margarita María, el Sagrado Corazón, le decía: mis enemigos me pusieron una corona de espinas en la cabeza, pero mis amigos en el corazón. Este corazón también aparece con una corona de espinas. Esos sufrimientos más íntimos de Jesús son de sus amigos, son de nosotros, de los más cercanos, de los que tenemos fe, de los que somos cristianos, de los sacerdotes. Son los dolores más grandes de Jesús. Claro que sufre por los grandes pecados, por los grandes pecadores, por los que no conocen a Dios, pero más sufre por los pecados nuestros, de los más cercanos. Esa es la cruz que atraviesa el corazón de Cristo. Son los dolores de los pecados de Cristo. No son los pecados de Cristo, no, nuestros pecados que afectan el corazón de Cristo.
La paloma es el Espíritu Santo, como bien saben, y pues el Espíritu Santo es el amor de Dios, es luz que ilumina las inteligencias, es fuego que purifica, es fuerza, ¿no? Cuando nos aplasta la debilidad, pues la fuerza viene del Espíritu Santo, es el amor. Está Cristo, está el Espíritu Santo y está el Padre. En esa luz, en esa nube luminosa, está representada la presencia amorosa del Padre que envuelve todo este misterio y que lo hace glorioso. Es una cruz gloriosa, nos habla del triunfo, nos habla de la resurrección. Si bien uno puede contemplar allí el dolor, es la gloria de la resurrección. Cuando Cristo vence definitivamente con su pasión, muerte y resurrección, vence al demonio, a la muerte y vence al pecado. Terminamos con esta oración a Dios Padre que nos puede ayudar. Padre Celestial, por manos de María quiero ofrecerte a tu Hijo Jesús, en quien tienes todas tus complacencias. En realidad es lo que hacemos en la misa, te ofrezco a tu Hijo. Quiero unirme a Él y a su cruz redentora, con cada uno de mis sufrimientos y alegrías, con mis trabajos y mis descansos, con mis éxitos y fracasos, con mi vida familiar y apostólica, para entregarte con Jesús toda gloria y alabanza. Padre amoroso, por los méritos de tu Hijo y por el poder de tu Espíritu, salva a todos los hombres y santifica a tu Iglesia, en especial a tus sacerdotes. Amén.